Jeremías 14, realmente rápido, y en el hebreo yo no necesito los salmos aquí. 16:14, sí, comenzando en el 16:14, y he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales ya no dirán, vive Jehová, y en el 15, sino en cambio, vive Jehová que trajo los hijos de Israel de la tierra del norte. Así que a lo largo de ese pasaje no dice el Señor en hebreo, dice Yod-He-Vav-He, el nombre del Padre, el mismo nombre que fue la primera palabra que Yeshua proclamó después de la resurrección de acuerdo a la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Ese nombre, Jehová. Entonces, si tú lo cambias a el Señor, tú pierdes el mensaje central. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y ellos conocerán que mi nombre es Jehová. ¿Y cómo sabrán eso? Porque el pueblo de Israel lleva ese nombre. Y las naciones, mira la progresión aquí, en las profecías. Las naciones del mundo van a ver el regreso de los exiliados y la supervivencia de esta entidad judía en la tierra de Israel, en la tierra de sus ancestros. Y dirán, bueno, esto no es una cosa natural, esto nunca ha sucedido en la historia humana. Dios está en esto, es el cumplimiento de las profecías. Dios es verdadero, hemos heredado mentiras. Vayamos a la gente de Israel. Dios necesitaba traer la gente de regreso a Israel, los israelitas, para mostrarle al mundo que Él es verdadero y honesto, un Dios real, y las naciones verán eso, ellos lo mirarán y dirán, esto es auténtico. Mejor deshagámonos de las mentiras de nuestros ancestros y regresemos a este Dios antiguo que le habló a los israelitas. Y es de allí que ellos conocerán que mi nombre es Jehová. Y en el hebreo no necesitas mirar una nota al margen, está allí a lo largo de todo el pasaje en hebreo. Es verdad. ¿Cuántas veces aparece en el texto hebreo el nombre? El nombre hebreo, Yod-He-Vav-He, y Jehová, aparece 6.827 veces en el manuscrito hebreo más preciso, el Códice de Alepo. 6.827 veces. Eso es más que Dios, Señor, El Shaddai y cualquier otro título que puedas pensar en toda la Biblia en hebreo. Es el nombre más común de Dios, Yud-He-Vav-He. Y aquí tengo que confesar, Michael, y espero que lleguemos a esto en una sección futura, en un programa futuro tal vez, pero tengo que confesar uno de los pecados de mis antepasados. Nosotros teníamos un trabajo. Es como una de esas situaciones en la que dices, yo te di una tarea. Nuestro trabajo era preservar la Torá y a través de esa Torá proclamar el nombre de Jehová. Y en vez de eso, una de las cosas que mis ancestros hicieron por varias razones que tal vez podamos llegar a ver es que dijeron, ese nombre es demasiado santo para que lo pronunciemos. Vamos a escribirlo en nuestras escrituras y preservarlo, pero no lo vamos a hablar. Y definitivamente no vamos a dejar que los gentiles sepan cómo es. Y vamos a mantener esto secreto hasta cierto punto aún para nuestro propio pueblo, la verdadera pronunciación. Pero todos sabemos que el nombre es Yud-He-Vav-He, Jehová, pero no debemos proclamarlo a las naciones, es demasiado santo. Y de hecho, hace unos pocos años, el Papa Benedicto XVI hizo una proclamación diciendo que en la Iglesia Católica ellos tienen ciertas liturgias, ciertos himnos en los cuales aparece el nombre de Jehová. Y él dijo que por respeto a los judíos y para no ofenderlos, vamos a quitarlos. Así de malo es este asunto. No es suficientemente malo que los judíos no estén proclamando el nombre, sino que ahora también ellos dicen, queremos tener buenas relaciones con los judíos. Esa parte me gusta, eso es bueno. Pero al hacer eso dicen, ok, ahora vamos a prohibir el nombre Jehová aún de la liturgia cristiana, la liturgia católica. Y por lo tanto, en vez de proclamar el nombre en el cumplimiento de este verso, tal vez hemos perdido un poco algunos de los detalles aquí. Y para mí, algunas de las cosas que espero que podamos hablar es cómo las cosas que están sucediendo hoy, con el conocimiento difundiéndose sobre el nombre, son el cumplimiento de esta profecía. Tenemos que hacer eso, Nehemia, porque son los gentiles quienes en realidad salieron con este nombre, Yahweh, y muchos otros. Hemos visto esto todo el tiempo. Quiero decir, la Internet le ha dado voz a mentecatos absolutos alrededor de todo el mundo y a aquellos que no tienen ningún tipo de trasfondo en todo esto. Y por lo tanto, realmente, el nombre fue escondido, pero a plena vista, a lo largo de toda la historia. Y ahora tú te has encontrado con, quiero decir, cuántos manuscritos, cuántos lugares donde los judíos han preservado el nombre y también cristianos gentiles han preservado el nombre con todos sus puntos vocales para que realmente podamos saber y ver esta profecía siendo cumplida. Y sepamos que su nombre es Jehová. Y sin necesidad de ninguna suposición podamos saber porque la prueba está allí. ¿No es maravilloso, Michael? Estoy pensando mientras conversamos cómo esto se va desarrollando. En el verso 21 de Jeremías 16 es que ellos sabrán que mi nombre es la primera palabra que Yeshua habló luego de la resurrección, Jehová, Jehová y Oshia.
Sucederá que todo aquel que clame en el nombre de el Señor será librado. No, no es el Señor. Nehemia, ayúdanos con esto, porque nosotros ¿no tenemos acaso a Pedro en el día de Shavuot también citando este mismo versículo? Él lo cita en forma literal y definitivamente en el griego, en Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que clame en el nombre del Señor, y allí es la palabra griega kurios, quien clame en el nombre del kurios será salvado. Y tienes que preguntarte, cuando Pedro habló estas palabras en Jerusalén en el primer siglo, y asumamos que él habló el lenguaje que sería hablado, que sería usado para un sermón. Ciertamente, un sermón en Jerusalén. Si estuvieras en el mercado, tal vez podrías hablar griego, o hablar arameo, o hablar hebreo. Él está en el monte del templo en el día de Shavuot. Él está dando un sermón. Ese sermón va a ser en hebreo. Entonces, él está dando el sermón y está diciendo esto en hebreo. ¿Qué nombre utilizó? ¿Dijo acaso el Señor? ¿Dijo Adonai? ¿O dijo el nombre real Jehová? Y si miras hacia atrás en Joel donde comenzamos, dice en hebreo, y todo aquel que clame en el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿qué dice el original de Hechos? ¿Qué habrá dicho Pedro originalmente? Yo no lo sé, no estuve allí, pero hay una pista realmente interesante. Quiero mostrarle algo a la audiencia. Lo que tenemos aquí es una página de uno de los rollos del Mar Muerto. Hay dos grupos de rollos del Mar Muerto. Están los más antiguos que fueron puestos en las cavernas en el año 68 después de Cristo cuando vinieron los romanos, y luego los romanos regresaron en el año 135 durante lo que es llamado la revuelta de Bar Kokhba. Este es de la revuelta de Bar Kokhba, es llamado 8 Eber 12, lo que significa que fue encontrado en Nahal Heber, cueva 8, rollo número 12, y es una copia griega de la Septuaginta. La Septuaginta es la antigua traducción griega del Tanaj. Y lo que puedes ver aquí en forma evidente, aun si no lees griego, es que hay una palabra que aparece en esta página, que de nuevo es Zacarías capítulo 8, verso 23, que dice que 10 hombres de todas las naciones vienen a aferrarse del borde de las vestiduras de un judío diciendo, hemos escuchado que Jehová está con ustedes. Ese es el pasaje aquí. Y cuando habla del nombre Jehová, eso aparece escrito en paleo-hebreo. Aun cuando el texto es griego y se lee de izquierda a derecha, cuando llegas al nombre del creador del universo, el Padre, en griego, ellos escribieron Yud-He-Vav-He en los manuscritos antiguos de la Septuaginta en paleo-hebreo, de derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda, exactamente. Y lo que sucede es que con el tiempo apareció la tradición judía de no hablar el nombre, y los escribas cristianos dijeron, no sabemos cómo escribir esa palabra, no conocemos esas letras, conocemos todas las otras letras en esta página menos esas 4 letras, y terminaron reemplazándolo con la palabra griega kurios. Así que aquí está la pregunta que yo tengo. Cuando Pedro escribió esto, y asumamos por un segundo, o habló, sí, correcto, cuando él habló y esto fue escrito en el libro de los Hechos, vamos a asumir que fue escrito en griego. Probablemente yo pienso que fue escrito en hebreo, los Hechos, pero vamos a asumir que fue escrito en hebreo y traducido al griego o escrito en griego. De cualquier forma, cuando llegó al griego, ¿hubieran hecho algo diferente en el primer siglo, escribiendo en griego un sermón citando el Antiguo Testamento, que lo que hicieron en el mismo Antiguo Testamento? En otras palabras, cuando ellos escribieron esto en griego y llegaron a ese nombre, Yud-He-Vav-He, ¿no lo habrían escrito en el paleo-hebreo? Ahora, no tenemos ese manuscrito de Hechos en hebreo, no existe, al menos hasta donde sabemos, donde está escrito en griego, pero con paleo-hebreo. Bueno, tú eres una de las pocas personas en el planeta que podría saberlo, que ha hecho las investigaciones. Bueno, al menos no lo he encontrado todavía. Ok, tal vez algún día, eso espero. Pero de cualquier forma, aun si lo escribieron en griego o lo tradujeron al griego, ellos habrían escrito el nombre Jehová en paleo-hebreo y luego más tarde sería reemplazado por Señor. Y esto es un punto importante porque yo trato con algunos cristianos que dirían, bueno, Nehemia, tú no eres uno de nosotros, tú no eres un cristiano, así que tú no entiendes que cada palabra en el Nuevo Testamento griego es el aliento de Dios, cada palabra griega. Y si intentas decir que lo original fue en hebreo, estás diciendo que esto no es más que una traducción. Bueno, los padres de la iglesia dijeron que era una traducción. Papias dijo en el primer siglo, yo lo cité en mi libro El Yeshua hebreo versus el Jesús griego, él dijo, Mateo escribió las palabras en el lenguaje hebreo y cada uno las tradujo como mejor pudo. Ese es el testimonio más antiguo del Evangelio de Mateo, de alrededor del año 100 más o menos, de este hombre llamado Papias, que es un padre de la iglesia. Así que esto no es Nehemia, el no creyente, quien lo dice. Esto es un padre de la iglesia diciendo que al menos algunas de estas palabras fueron escritas en hebreo y luego traducidas, así que no quiero meterme en algo teológico. Y otros padres de la iglesia dijeron que vieron el Mateo en hebreo. Oh sí, Jerónimo dijo en el siglo V que él estaba en Cesarea del Mar, en la costa de lo que hoy es Israel, y él vio una copia de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Entonces sabemos que hubieron documentos hebreos que fueron traducidos al griego, a no ser que pienses que los padres de la iglesia inventaron todo eso, que es lo que algunos eruditos piensan. Pero si tú crees en
en el testimonio más antiguo que tenemos de estos evangelios, de que algunos de ellos fueron escritos en hebreo y traducidos al griego, y eso definitivamente parece ser el caso de Mateo según la evidencia interna. Yo hablo de eso en el libro El Yeshua hebreo versus el Jesús griego. Yo pienso, no puedo probarlo porque no tengo el documento original, pero tiene sentido para mí que la versión más temprana de los Hechos haya sido como la versión Septuaginta de Joel, la cual fue escrita en griego hasta que llegaron al nombre y lo escribieron en paleohebreo. Y con el paso del tiempo sabemos que en Joel fue reemplazado con Curios, en el griego, no en el hebreo. Y presumiblemente lo mismo sucedió con Hechos, que cuando llegaron a ese nombre, Yud-He-Vav-He, Jehová, lo cambiaron por Señor, porque hicieron lo mismo en el Antiguo Testamento. Y así se volvió: acontecerá que todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Pero lo que Pedro dijo en el primer siglo, tiene sentido de que eso haya sido Jehová, ciertamente para aquella audiencia. Y nuevamente las primeras palabras de Yeshua, Jehová, Yoshia. Correcto. Ahora, Michael, una de las cosas que he escuchado, y estoy hablando de serios, no estoy hablando de cosas de internet, estoy hablando de eruditos cristianos sólidos. De hecho, hay un hombre que escribió un libro llamado Yahweh en Patmos. Yahweh en Patmos, escrito por el profesor Sean McDonough en el año 1999, es considerado el trabajo definitivo dentro de la erudición cristiana que prueba que Jesucristo nunca dijo el nombre Jehová o Yahweh. Él no está ocupándose de cómo pronunciarlo. Él dice que ese nombre, que en la tradición judía posterior fue prohibido, Jesús también siguió la prohibición de pronunciar el nombre. Él sostiene esto en el libro. Es un gran libro, lo he leído y tiene algunas cosas maravillosas dentro de él. Pero yo pienso que una de las cosas que se le pasa por alto es lo que acabamos de ver, y es que en los manuscritos más antiguos que fueron escritos en griego, cuando llegaban al nombre lo escribían como Yud-He-Vav-He, como Jehová, en paleohebreo. Y fueron los escribas gentiles cristianos quienes reemplazaron eso con Señor. Así que yo pienso que eso se le ha pasado por alto. Pero una de las cosas que compartí contigo, Michael, es que me he encontrado en mi investigación, ya hablamos del Mateo en hebreo, pero recientemente encontré un manuscrito hebreo del libro del Apocalipsis. Y este Apocalipsis en hebreo es solamente un capítulo y medio. Eso es todo lo que hay. Es todo lo que he encontrado, es todo lo que hay hasta donde yo sé. Y la belleza de eso es que hoy en día todos pueden ir online a la Biblioteca Británica, que antes era la Biblioteca del Museo Británico. Ir al sitio web de la Biblioteca Británica es parte de un proyecto de alcance mundial de digitalización de todos los manuscritos hebreos. Y este manuscrito se llama Sloane 273. Aquí lo estoy abriendo, lo tengo enfrente mío, y lo vamos a mostrar aquí en la pantalla rápidamente. Y lo más hermoso es que en este pasaje del Apocalipsis, ¿podrías leerme Apocalipsis? Yo creo que es 1:4. ¿Qué tienes en Apocalipsis 1:4? Léemelo del griego. Y de hecho, esto es la base de la idea de Yahweh en Patmos, ya que él comienza diciendo: miren, Jesús en Patmos, cuando se revela a sí mismo a Juan, él no usó el nombre Jehová. Él se revela a sí mismo en una forma muy diferente. Oh, disculpa, es en realidad el 1:8. Ok, sí, esta es la versión King James. Yo soy el Alfa y la Omega, el comienzo y el fin, dijo el Señor, quien es, quien fue y quien ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí, de acuerdo a la comprensión de este Yahweh en Patmos por McDonough y la mayoría de los eruditos cristianos, este es Jesús quien habla y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Eso es lo que significa la primera y la última letra del alfabeto. Y ahora, aquí está la oportunidad de decir que Él es Jehová y no lo dice. Y lo más hermoso aquí, en este manuscrito hebreo, en la Biblioteca Británica. Ahora, ¿es este el hebreo original? No lo sé. Este es uno de esos manuscritos que aparecen y no sabemos si fue traducido del griego o si este es un manuscrito hebreo anterior que fue preservado. Es un misterio. Y es un manuscrito, es decir, está escrito a mano, es antiguo. Y aparece este manuscrito en particular. Yo creo que fue comprado en el siglo XVII. Tal vez aparece y fue escrito unos 100 años antes de eso. Y aquí está lo que dice en hebreo. Él dice: Ani ha-Aleph ve-ha-Tav. Yo soy el Aleph y el Tav. Omel Jehová Elohim. Dice Jehová Elohim, Jehová Dios. Así que aquí él está hablando, el que habla, diciendo: yo soy el Aleph y el Tav. Y es hermoso porque en griego dice Alfa y Omega, que son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Las primeras y últimas letras del alfabeto hebreo son Aleph y Tav. Ahora, yo he escuchado personas especular diciendo: en el hebreo original no debe haber dicho Alfa y Omega, sino que debe haber dicho Aleph y Tav. Ok, eso puede ser. Bueno, aquí lo tienes. Aquí lo tengo, en un manuscrito. Y luego continúa.
Dice Jehová Dios, y Jehová está escrito con todas las vocales, como Jehová, no como Yahweh, no como Yahuwah, sino como Jehová, según este manuscrito. Es hermoso. Y una de las cosas que falta, que yo creo que se pierde cuando lo traduces al griego, es lo que tú acabas de leer. Y lee eso una vez más. El final del verso donde dice, yo soy el Todopoderoso, quien es, quién fue y quién ha de venir. Oh, entonces, quién fue, es y ha de venir. Cuando yo escucho eso, inmediatamente escucho eso en hebreo, que es la frase hebrea Hayá, Jové, Yehiyé, que literalmente puede ser traducido el era, el es y el ha de venir, o tú puedes cambiar el orden. Y de hecho en Apocalipsis aparece 3 veces, a veces aparece como el es, el era, o el era y el es. Eso no es importante en hebreo, pero el significado del nombre Jehová, el significado del nombre del Padre Yud-He-Vav-He es Hayá, Jové, Yehiyé, el era, el es y el ha de venir. Esa es la traducción del significado del nombre. Y lo dice allí en Apocalipsis, correcto. 1.8 nos retrocede directamente a cuando Moisés recibió el nombre. ¿Cuál debo decirles que es tu nombre? Es hermoso. Correcto. Llévanos allí. Entonces, Michael, yo hago este podcast que se llama Voces Hebreas, y yo estaba entrevistando a este líder samaritano, un hombre que ha escrito 107 libros, un hombre realmente inteligente, es considerado el principal erudito samaritano, es decir, entre los samaritanos. Y le hice la pregunta que es obvia para mí, ¿cómo ustedes los samaritanos pronuncian el nombre de Dios, Yud-He-Vav-He? Y él me respondió, nosotros no pronunciamos el nombre. ¿En serio? Le dije, ok, ¿y cómo lo pronunciaban en tiempos antiguos? Y me dijo, nosotros nunca lo hemos pronunciado. Interesante, tal vez regresemos a eso. Pero él me dijo, lo que sí puedo es decirte lo que significa. Y yo dije, ¿qué significa? Yo sé lo que significa, pero ¿qué es lo que tú piensas que significa? Y él me dice, significa Hayá, Jové y Yehiyé. Él era, él es y él ha de venir. Le pregunté, ¿por qué piensas que significa eso? Yo sé por qué significa eso. Y él me dio la misma respuesta que cualquier judío diría. Éxodo 3:14. Dios se revela a sí mismo a Moisés y dice, Ehiyé, Asher, Ehiyé, que literalmente es yo seré lo que yo seré o yo soy lo que yo soy. Y eso viene del verbo hebreo ser. Y en el verso siguiente dice, y Jehová le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y allí revela su nombre Jehová, Yud-He-Vav-He. Y lo que tienes que entender es que cuando lees esto en hebreo, esto es patentemente obvio. Cuando tienes el prefijo a, el prefijo de Aleph, como en Ehiyé, Asher, Ehiyé, eso significa yo soy. Y cuando tienes el prefijo Yud, como en Jehová, eso significa él será. Entonces Jehová se presenta a sí mismo, yo seré lo que yo seré, y dice, y así es como tú me llamarás. Ustedes no van a llamarme yo soy, ustedes van a llamarme Jehová, lo cual es una combinación de las 3 formas del verbo, Hayá, Jové y Ehiyé. Aún los samaritanos saben eso. Todo judío sabe eso. Nosotros lo cantamos en la sinagoga. Yo crecí cantando en la sinagoga, Behu Hayá, Behu Jové, Behu Yiyé, Betif Ara. Toda sinagoga en el mundo. Tal vez tienen una melodía diferente, tal vez canten mejor que yo, pero en todas las sinagogas del mundo ellos saben que el nombre significa Hayá, Jové y Yehiyé. Y aún en el libro del Apocalipsis. Para mí, Michael, estos son 3 testigos, los samaritanos, y no puedes decirme que los samaritanos sacaron esto de los judíos, ¿verdad? Ellos dicen que ellos tienen su línea independiente de información. De acuerdo a 2 Reyes 17, esa línea independiente de información va al tiempo de Ezequías, 700 a.C., es decir, ellos rompieron con los judíos ya en el 700 a.C. y ellos saben que lo que ellos aprendieron de sus sacerdotes que vinieron de las 10 tribus es que el nombre significa Hayá, Jové y Yehiyé. Los judíos saben que es Hayá, Jové y Yehiyé, y aún el libro del Apocalipsis dice, 3 veces lo dice, que su nombre es el era, el es y el ha de venir. Y ese es el significado del nombre Jehová. Así que el nombre en sí está perdido en el griego, pero el significado del nombre aparece. Ellos no perdieron eso, y la razón es porque no había una prohibición en el significado del nombre. La prohibición judía y la prohibición romana tratan de la pronunciación del nombre de Jehová, pero el significado del nombre, yo no creo que los romanos siquiera supieran el significado de eso. No lo comprendieron, se les pasó. Es hermoso. Allí está en el Apocalipsis hebreo. Y en el griego, está incluso en el griego. Eso es la belleza de eso. Entonces, eso está en este libro, Yahweh en Patmos. Pero lo que sale de Patmos refuta todo lo que él dice, que su nombre no era hablado. Esto viene de Patmos en hebreo. Al menos este manuscrito hebreo lo hace. Y una de las cosas interesantes, Michael, tú sabes, yo tenía curiosidad porque
Yo siento que cuando hablamos del Mateo en hebreo de Shem Tov, estamos en un suelo realmente firme. Podemos rastrearlo definitivamente a un rabino del siglo XIV que lo copió de alguna fuente más antigua. Con este Apocalipsis en hebreo estamos recién en el comienzo de la investigación. No puedo decir definitivamente que este sea el hebreo original, así que solo por curiosidad decidí mirar dos textos de Apocalipsis en hebreo que yo sé que fueron traducidos a partir del griego. Y uno de ellos fue hecho por un gentil cristiano llamado Franz Delitzsch, y el otro fue hecho por un judío llamado Salkinsohn, que se convirtió al cristianismo. Y ambos vivieron en el siglo XIX. El propósito de Delitzsch, de hecho, él era un gran erudito de la gramática hebrea, Franz Delitzsch, y él dijo: yo quiero presentar el Nuevo Testamento en un estilo que suene como hebreo bíblico para los judíos. El otro, Salkinsohn, era un judío, y él había leído un Nuevo Testamento en hebreo, y él dijo: esto no es hebreo, esto es un hebreo horrible, algún gentil tradujo esto, ni siquiera lo puedo entender. Él dijo: yo quiero traducirlo en una forma que mi gente lo pueda entender, refiriéndose a los judíos. Y si lo leen y lo rechazan, al menos es entendiendo lo que dice, como un libro en hebreo. Así que ambos, en forma independiente, tradujeron el libro de Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento. Y puedes conseguirlos online. Una cosa hermosa es que ambas son traducciones a partir del griego y sabemos quién las realizó en el siglo XIX y puedes verlas online hoy en día. Y ambos traducen literalmente: yo soy el Aleph y el Tav y Jehová Elohim. Ahora, lo que eso demuestra, ya sea que este Apocalipsis en hebreo sea un texto original en hebreo o si ha sido traducido del griego, si prefieres insistir con eso, demuestra que tres fuentes independientes, todas miraron el griego y reconocieron que lo que esto tiene que decir en hebreo sería: yo soy el Aleph y el Tav y Jehová Elohim. Y lo que más me gusta de Salkinsohn y Delitzsch es que ellos escribían para un público judío. Y ni se les cruzó por la cabeza escribir Yahweh, porque ningún judío iba a tomar eso y decir: oh sí, eso suena como hebreo. Ellos lo iban a tomar y decir: esto no tiene sentido, esto no es una palabra hebrea, ¿qué es este Yahweh? Así que lo escribieron en la forma en la que todo judío que tiene algún conocimiento del nombre iba a entender, ciertamente en el siglo XIX, que es Jehová, y es la forma en la que es escrito en las Biblias impresas del siglo XIX, y hablaremos de eso en otra ocasión si tenemos tiempo. Yo creo que es hermoso que tres fuentes independientes, una puede ser un hebreo original, tal vez traducido, no lo sé, las otras dos con certeza son traducciones, y los tres dicen: yo soy el Aleph y el Tav, y Jehová Elohim. Así que este tipo que está escribiendo de Yahweh en Patmos, él tiene un maravilloso nivel académico, pero tengo que disentir con su conclusión de que Yeshua estaba bajo la prohibición del nombre. Hasta donde yo puedo encontrar en las fuentes judías, la prohibición del nombre no existía en el primer siglo. Las únicas personas que seguían la prohibición del nombre en el primer siglo eran los samaritanos, quienes nunca pronunciaron el nombre, y tenemos evidencia de ello, y los esenios, que escribieron los rollos del Mar Muerto. Ellos creían que el nombre era demasiado santo para ser pronunciado. Los fariseos, de hecho, tenían una enseñanza de que cuando tú saludas a tu prójimo, debes saludarlo usando el nombre, y ellos explican lo que eso quiere decir. Ellos explican que cuando ellos citan a Booz caminando de regreso a Betlehem, él ve a los cosechadores en los campos cubiertos con la tierra y mugre del campo, no son personas santificadas en el templo, y él les dice: Jehová Imahem, Jehová sea con ustedes. Y ellos le responden: Yevareh Jajá Jehová, Jehová te bendiga. Y los rabinos dicen en el primer siglo: este es el saludo del Israel antiguo, esta es la forma en la que debemos culturalmente saludar a las personas, y mencionan otro ejemplo de Gedeón. Cuando el ángel lo ve, le dice: Jehová es contigo. Y la belleza de la historia allí es que Gedeón piensa, en Jueces 6, él piensa: bueno, esto es solo un saludo, es como si él me estuviera diciendo: hola, ¿cómo estás? Y el ángel le aclara: no, cuando yo te digo Jehová es contigo, es porque Jehová está contigo. Y es como que él lo confunde con un saludo al comienzo, pero él le dice: no lo digo como todo el mundo, yo soy un ángel diciéndolo. Hermoso, hay cosas hermosas allí. Entonces, el punto es que en el primer siglo sería un anacronismo decir que Yeshua no pronunciaba el nombre. Había un rabino, hablé de él en mi libro Despedazando la conspiración de silencio, y en la serie La Puerta Abierta menciono que había un rabino llamado Hanina ben Teradión, quien durante el tiempo de las persecuciones adriánicas, él era un rabino y fue quemado en la hoguera por los romanos, según se registra, por pronunciar el nombre en la forma en que se escribe, es decir, como Jehová. En vez de decir Adonai, él de hecho pronunció el nombre, y esto era en respuesta a la prohibición romana de pronunciar el nombre. Comenzó como una persecución romana. Él dijo: si ustedes nos prohíben decirlo, yo lo voy a decir públicamente, y le costó su vida. Y la persecución romana de Adriano, solo para darte una idea,
Adriano murió, pero las persecuciones continuaron hasta el año 138. Esos son 100 años después del ministerio de Yeshua, y hubo un rabino quemado en la hoguera por decir el nombre. ¿Y me dices que Yeshua cuando predicaba en Galilea no pronunciaba el nombre? ¿Y tenemos tiempo para ir a Juan 17, Michael? Michael, yo he tenido acceso a más de 1500 manuscritos donde he estado buscando el juego completo de las vocales del nombre y ya vamos a hablar de eso. 1500 o más que eso. De hecho, es más que eso. Eso es solo una colección en una biblioteca y son 1500 manuscritos, porque esto es parte de un proyecto mundial de digitalización de todos los manuscritos hebreos. La otra cosa que estuve accesando, y espero que podamos hablar de eso, es que tengo una base de datos. En realidad está en un pendrive que consigues en la Universidad de Bar Ilan. Pagué poco más de $1000 por él y tiene más de 100.000 libros hebreos en él y fui capaz de revisar eso buscando información de cómo pronunciar el nombre y es definitivo que las fuentes judías dicen que el nombre del Padre, de acuerdo a su pronunciación verdadera, es Jehová. La profecía. Esto es Jeremías 12:16. Y no voy a leer toda la sección, pero comenzando en el verso 14 dice, así dice Jehová a todos mis vecinos malvados. Él está hablando a los gentiles, está hablando de las naciones que rodean a Israel, y en el verso 16 dice, y sucederá ciertamente que si aprenden las costumbres de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, porque ellos le enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, que serán edificados en medio de mi pueblo. Esto es una promesa para las naciones, a los gentiles, que si aprenden a jurar diciendo, vive Jehová, ellos aprenden ese nombre y juran por ese nombre, por el nombre Jehová, que serán edificados en medio del pueblo de Dios. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué significa Baal en hebreo? Baal significa Señor, correcto, es el Señor, un nombre genérico. De hecho, Baal no era el nombre de la divinidad cananea. ¿Sabías eso, Michael? Sí, Baal era su título. Es su título. Era su título. Entonces, los cananeos creían que la divinidad suprema, o imagino que técnicamente el hijo de la divinidad suprema, Baal, que su nombre era inefable e impronunciable. Era demasiado santo para ser pronunciado. ¿Les suena familiar? Los antiguos cananeos creían eso y su nombre realmente era Hadad. Sabemos eso por los sirios, como Ben-Hadad. Ben-Hadad fue uno de los reyes. Su nombre significa hijo de Hadad. Y el nombre real del dios era Hadad. Y él era llamado... Ellos no se atrevían a pronunciar su nombre, simplemente lo llamaban Señor, Baal. Así que yo estaba haciendo un poco de investigación de mi genealogía y si tengo tiempo hablaremos un poco más de ello en un episodio futuro. Pero una de las cosas que hice fue tomar mi certificado de nacimiento y como sabes, mi nombre se deletrea Nehemia. Es la primera palabra que aprendí a deletrear, al menos hasta donde recuerdo. Pero en mi certificado de nacimiento está escrito Nehemiah. Y pensé, ¿eso es extraño? Y supuse que, bueno, en el hospital probablemente lo escribieron en la forma en que normalmente se escribe mi nombre en inglés, aunque mis padres decidieron escribirlo de otra forma, no sé por qué. Pero pensé, en vez de asumir eso, voy a llamar a mi madre. Así que llamé a mi madre en Israel, ella vive en Jerusalén, y le dije, madre, he visto mi certificado de nacimiento y mi nombre tiene una H al final. ¿Por qué? Y ella me dijo, oh, ¿no lo sabes? Y yo pienso, no lo sé. Yo era un tanto joven en aquel momento. Correcto. Y ella me dice, oh, porque originalmente lo escribimos IAH, pero tu padre no quería que escribieras el nombre de Dios. Y lo que eso significa es que mi nombre, Nehemiah, y también en inglés, Nehemiah es Nehemiah, que significa Ya consuela. Entonces, cada vez que escribo mi nombre en inglés con la H al final, esa H representa la G de Yud-He-Vav-He, de Jehová. Entonces, él sacó la H para que yo pueda escribir mi nombre sin escribir el nombre de Dios dentro de mi propio nombre. Y yo pienso, debes estar bromeando. Así que, literalmente, esconder el nombre del Padre, que es parte de mi nombre. Yo no soy Dios, ya sabemos, pero mi nombre significa Ya consuela, el Padre consuela. Así que esconder el nombre del Padre, el nombre de Jehová, es algo que no me di cuenta que comencé a hacerlo literalmente con la primera palabra que aprendí a deletrear, mi propio nombre. El nombre estaba escondido. El nombre de Dios estaba escondido dentro de mi propio nombre. Desde el tiempo en que aprendí a deletrear, una de las primeras palabras que aprendí a escribir, tal vez la primera, ¿verdad? Y yo no lo sabía. Yo sabía cuando lo escribí en hebreo que sí, tiene Yud-He al final, y recuerdo pensar, se supone que no tenemos que escribir la G, sino Yud apóstrofe, porque si no estás escribiendo Ya. Nunca conecté eso con escribirlo en inglés de esa forma, pero es lo que mi padre estaba pensando. Oh no, ese nombre es demasiado santo como para escribirlo, vamos a escribirlo sin la H al final para esconder el nombre del Padre. Y eso se ha enraizado tan profundamente en la tradición judía. Y Michael,
En la parte siguiente, podríamos abordar por qué esto se ha enraizado en forma tan profunda en la tradición judía, por qué es que los rabinos han prohibido el santo nombre de Dios. Sí, podemos. Y pienso que sería bueno ampliar un poco más sobre estos 1500 manuscritos, nuevamente, de los cuales nos hablaste la semana pasada, que ahora están disponibles en tu mano en formato digital. ¿Por qué no buscan mirar las fuentes judías? Y yo comencé a hacer un estudio sobre esto algunos meses atrás. Yo leí un libro en el cual un erudito había dicho, y nuevamente, es un erudito serio, y él dice que el nombre Jehová es una forma distintivamente cristiana, que ningún judío jamás pensó que el nombre fuera Jehová, y que eso simplemente ha sido un malentendido de los cristianos al ver los manuscritos hebreos. Y eso me llevó a hacerme una pregunta que nunca antes me había hecho, y la pregunta que eso me obligó a hacerme fue, ¿cuál dicen los rabinos que es el nombre? Porque yo lo había buscado en la Biblia solamente, y para ese tiempo yo había encontrado el nombre en 5 manuscritos hebreos en un periodo de unos 15 años o más, me parece. Y estos son manuscritos de la Biblia, donde todas las vocales aparecen y puede ser pronunciado. Correcto, en el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, yo lo había encontrado en 5 manuscritos en aquella época. Pero nunca realmente me había hecho la pregunta, ¿cuál dicen los rabinos que es el nombre? Y es una buena pregunta. Así que he llamado a mi libro Despedazando la conspiración de silencio, y la idea detrás de este nombre es que tenemos una verdadera conspiración que está descrita en el Talmud babilónico Tratado de Kiddushin 71a, y allí trae, nosotros incluso tenemos el nombre del conspirador principal, su nombre es Rabba bar bar Hana, es un nombre un poco difícil de pronunciar, Rabba bar bar Hana, y él vivió alrededor de los años 250 a 300 después de Cristo, y él dice lo siguiente, los sabios transmiten el nombre de 4 letras a sus discípulos una vez en cada periodo de 7 años. Entonces, lo que está describiendo es que para el año 250, los judíos ya no estaban diciendo más el nombre en forma común. Este había sido prohibido por los romanos, y había una razón interna que era detener a las personas que estaban sanando en el nombre. Y eso es muy interesante. Hablamos la semana pasada de cómo habían algunos judíos, y probablemente también judíos que creían en Yeshua, que estaban sanando en el nombre del Padre, Yud-He-Vav-He, y los rabinos querían suprimir esto, los romanos querían suprimir esto, así que todos estaban contentos, ¿verdad? Pero los rabinos aún así preservaron el nombre y lo preservaron transmitiéndolo de rabino a discípulo una vez cada 7 años. Así que eso es una conspiración de silencio. Nosotros sabemos, quiero decir, nosotros los rabinos sabemos cuál es el nombre, pero no queremos que las multitudes y definitivamente menos los cristianos lo sepan. Es decir, esto también era parte del asunto. Ellos veían a quienes ellos definían como cristianos o judíos mesiánicos, nazarenos, usando este nombre, o según ellos lo veían, tal vez abusando este nombre. Entonces dijeron, mejor prohibámoslo, y dijeron, vamos a prohibirlo hasta que el Mesías regrese, y ellos hablan de cómo no es permisible decirlo en este mundo, pero en el mundo venidero, cuando el Mesías gobierne como rey, entonces sí diremos el nombre. Entonces conseguí esta base de datos y me hago la pregunta, ¿habrán rabinos que digan cuál es el nombre? Y yo pienso, ¿sabes qué? No creo que hayan. Si hubieran, yo habría escuchado de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien escribe un artículo serio en una publicación académica sobre cómo los gnósticos pronunciaban el nombre, yo siempre lo veo, pero nunca he leído un artículo que cite rabinos, y yo he leído, yo pienso que todo lo que hay sobre el nombre, o casi todo, dentro de las publicaciones académicas. Seguramente alguien hubiera publicado esas palabras, ¿verdad? Así que no deben haber, o yo sabría de eso. Así que pongo este pequeño, es un pendrive, yo lo conecto y está todo en hebreo, aún la interfaz está en hebreo, no dice buscar, sino que dice Japés, ¿verdad? Así que escribo las palabras y hago una pequeña búsqueda y pienso, yo sé que no voy a encontrarlo. En menos de 30 segundos encontré un rabino que dijo que el nombre es Jehová. Literalmente, en menos de 30 segundos. Literalmente, en menos de 30 segundos encontré un rabino que dijo el nombre, el Shem HaMeforash, el nombre explícito, el nombre inequívoco, tiene las vocales Sheva, Jolam, Kamatz, y van a escuchar esos nombres una y otra vez hoy. Sheva, Jolam, Kamatz, esos son los nombres de las vocales. Las vocales tienen nombres en hebreo. Sheva es aquella pequeña E en Jehová, Jolam es la O y Kamatz es la A. Así que este rabino dice inequívocamente, sin ninguna duda, él lo dice como un hecho conocido. Sí, tal como sabemos, las vocales son... Él no dice tal como sabemos, él dice, las vocales del nombre, las cuales son Sheva, Jolam, Kamatz, lo da por sentado. Y en menos de 30 segundos encontré eso, y yo estaba sentado allí temblando. Yo no pensé que lo encontraría, y lo encontré en 30 segundos, y allí me doy cuenta. Si yo encontré esto en 30 segundos y todo lo que hice fue buscar en la base de datos, es santo. Ahora, resulta que en realidad él era rabino de uno de mis ancestros, mi quinto
quinto tatarabuelo, mi tatarabuelo, era el discípulo número 1 de Elías de Vilna. ¿Y qué dijo Elías de Vilna? Quien es citado en las enciclopedias como la fuente de que los rabinos no conocen el nombre. Lo que él dijo era, ok, entonces este es un rabino de alrededor de 1750 y de él sale que, bien, los judíos no saben el nombre, según Elías de Vilna. Y él realmente era brillante, se lo llamaba el Gaón de Vilna, lo cual significa el genio de Vilna. Y si puedo encontrar la fuente, te lo puedo leer. Dame un segundo aquí. Hago una pequeña búsqueda en un segundo. Tú sabes, yo tengo docenas y docenas de fuentes aquí en mi laptop. Y... ok, él dice, las vocales del nombre mismo están escondidas. Sus vocales son el secreto del tetragrama. Ok, entonces sabemos eso. Las consonantes del tetragrama, del nombre Yud-He-Vav-He, el nombre del Padre, eso ni siquiera es una pregunta. Son Yud-He-Vav-He. Las vocales son el secreto del tetragrama. Y él dice, las vocales del nombre mismo están escondidas. Así que la enciclopedia moderna del siglo XX, escrita en hebreo por los rabinos, dice, bueno, los rabinos no saben cuáles eran las vocales. ¿Es eso lo que dice? No, él dice que están escondidas. No nos dice que él no sabe cuáles son. Y tampoco que él no sabe pronunciarlas. Él no está diciendo yo no sé pronunciarlas. Él dice, esto está escondido y nosotros no revelamos el secreto, lo cual es una gran diferencia. Ahora, yo mencioné antes que, así que las enciclopedias de las cuales las personas sacan su información están citando la fuente incorrectamente. Tenemos este verso en Jeremías 23:27 que dice, ellos planean hacer que mi pueblo olvide mi nombre, y eso es parte de mi herencia. Y yo necesito retroceder a lo que dice en la Biblia y no continuar la tradición de esconder el nombre. Ahora, yo tengo un montón de otras fuentes, pero yo quiero terminar con un rabino de 1896. Él es un rabino llamado Jacob Bachrach, y en 1896 él escribió un montón de... Yo voy a leer esto realmente rápido. Él dice, si las vocales del tetragrama fueran de hecho las vocales de Adonai, la precisión habría requerido poner un Hataf Patach debajo de la Yud por la Aleph de Adonai. Para aquellos que no saben lo que esto significa, vayan e investiguen esto. Cualquier persona a quien tú le digas, estas son las vocales de Jehová, si es un académico te dirá, no, esas son las vocales de Adonai, y aquí está el porqué. Pero aquí tenemos un rabino en 1896 que dice, eso son completas tonterías, es una falta de comprensión total de las vocales. Déjame leerte el final de lo que él dice luego de decir que las vocales son Sheva Holam Kamatz. Él dice, de acuerdo a los reglamentos que han llegado a nosotros, es decir, de los rabinos, no hay prohibición de la Torah en pronunciar el nombre en la forma en que se escribe. Sin embargo, la costumbre de no pronunciar el nombre de esa forma es muy antigua. Por lo tanto, no es correcto pronunciar el nombre. En otras palabras, lo que él está diciendo es, mira, no es una prohibición de la Torah, pero no tenemos permiso de hacerlo porque tenemos la costumbre de no hacerlo. Él repite que no hay prohibición en la Torah y luego dice, hubo un tiempo, quiere decir en la historia, hubo un tiempo, y es un rabino en 1896 diciendo esto, Michael, hubo un tiempo y habrá de nuevo un tiempo en que todos los pueblos, todos ellos clamarán en el nombre de Jehová, y Jehová será uno y su nombre será uno. Eso es Zacarías 14:9 otra vez. Porque esta tradición de leer lo que no está escrito, es decir, Adonai, lo cual significa Señor, será completamente abolida. Y entonces todos lo leeremos en la forma en que se escribe, es decir, Jehová. Así que tenemos este coro de rabinos. Tenemos lo que llamamos en hebreo un minyan de rabinos, un quórum de 10 a un 16 rabinos, proclamando que el nombre es Jehová. Y no he encontrado ninguna de estas fuentes antiguas judías o aún fuentes judías medievales que digan que el nombre es Yahweh, lo mismo para el nombre Yahuwah. Lo que he encontrado es estos rabinos diciendo repetidamente el nombre es Jehová y no pueden dejar que la gente lo sepa. Y aún mis propios ancestros fueron parte de esa conspiración de silencio. Michael, nosotros leemos esas profecías. El mundo necesita saber cuál es ese nombre. Necesita ser proclamado a todas las naciones y que la oración de este rabino sea cumplida. Tal como dice el profeta, todos aquellos que clamen en el nombre de Jehová serán salvados. ¿Tú quieres clamar en el nombre de Hashem, o Don Fulano, Adonai, Yahuwah, Yahweh o lo que sea? Es asunto tuyo. Es tu decisión solamente. Nosotros conocemos las consonantes. No hay dudas sobre las consonantes que aparecen 6.827 veces en todo el Antiguo Testamento, el Tanaj, pero no sabemos cómo pronunciar eso, porque en hebreo
Las vocales y las consonantes son escritas como dos grupos diferentes de símbolos. Las consonantes son 22 letras y las vocales son una serie de puntos y trazos arriba y abajo y dentro de las letras. Así que mi oración era: Padre, yo quiero clamar en tu nombre. Y yo ya había leído libros completos con teorías explicando, bueno, realmente es pronunciado Yahweh, o realmente es pronunciado Yehoah, o realmente es pronunciado lo que se te ocurra. Y todos tenían argumentos realmente buenos, pero al final del día yo dije, ¿cómo yo puedo saber cuál es la verdad? Lo que yo realmente quiero, mi oración, era ser capaz de ver evidencia definitiva en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿correcto? La Biblia fue preservada para nosotros por estos escribas maestros quienes eran muy meticulosos en los detalles. Ellos preservaron la pronunciación de palabras de un período de la historia y de otro período de la historia dentro del mismo tiempo bíblico. Quiero decir, es muy preciso. Y yo pensaba, si yo tan solo pudiera ver cómo era escrito en esos primeros manuscritos vocalizados. Pero, por supuesto, como yo tenía este trabajo, una de las cosas que yo vi, y ya la había visto antes, es que el tetragrama no tiene el juego completo de vocales. Ahora, una de las cosas que me habían dicho y que todos conocen, que es un hecho, es conocimiento general, es que las vocales del nombre Yud-He-Vav-He en la Biblia son las vocales de Adonai, lo cual significa Señor. Y yo inmediatamente vi, mientras leía estos manuscritos, que eso simplemente era considerado un hecho o era conocimiento general, pero era materialmente incorrecto. Es decir, completa y definitivamente falso. Ok, ahora, esto viene de alguien cuyo trabajo concreto es ser revisor de un revisor de revisores para que científicamente la versión más precisa del documento hebreo más importante en el mundo judío sea preciso. Así que, correcto. Pero realmente tú no necesitas ser un revisor para ver que cuando miras en los manuscritos de la Biblia particularmente, y en aquel tiempo yo tuve acceso al Códice de Leningrado y el Códice de Alepo, y es lo mismo que si yo dijera, yo tengo una melena completa de cabello morado. Tú no necesitas ser un peluquero para saber que eso no es verdad, ¿correcto? Es tan obvio. Y es así de obvio que el nombre Yud-He-Vav-He no tenía las vocales de Adonai. De hecho, lo que tenía eran dos vocales y había claramente una tercera vocal que estaba faltando. ¿Por qué es tan claro que hay una tercera vocal faltando? Bueno, en primer lugar, simplemente porque faltaba. En otras palabras, cada letra en hebreo, en este contexto, hay algunas pocas excepciones, pero básicamente cada letra en una palabra en hebreo debe tener una vocal asociada a ella. Si está al final de una sílaba, entonces tiene un cierto símbolo que marca eso. La excepción sería, por ejemplo, una G final, que de hecho el nombre tiene eso, pero las tres primeras letras de Yud-He-Vav-He, la Yud, He y Vav, necesitan tener algún símbolo de vocal asociado a ellas. Y aun si fuera al final de una sílaba, debería haber algún tipo de símbolo asociado con cada letra. Entonces tú dirías que es impronunciable. Es absolutamente impronunciable. En otras palabras, fue escrito intencionalmente, repetidamente, tanto el Códice de Leningrado como el Códice de Alepo, en una forma en que ningún lector judío que lee hebreo, ya sea el más simple campesino o el escriba principal, ninguno podría leerlo por la forma en que fue escrito. Era imposible de leer, y esto era muy frustrante para mí. Y yo había notado esto un tiempo atrás. Y yo tenía esta oración, este deseo ardiente: Padre, yo quiero saber cuál es tu nombre, y no basado en alguna teoría de hombres, sino en la forma en que fue preservado por los escribas. Pero los escribas no lo preservaron en una forma en que yo pudiera pronunciarlo. Así que yo estoy sentado allí, ocupado en mis asuntos, mirando eso, y debes entender que en cada página de la Biblia yo estoy revisando 4 grupos de símbolos que yo debo asegurarme de que son copiados con precisión exacta. Tenemos consonantes, vocales, acentos y lo que se llaman notas masoréticas. Y debía asegurarme de que esos 4 grupos de símbolos en el Códice de Alepo estuvieran transferidos a esta Biblia impresa, y como yo dije, esto ya había sido hecho, y realmente el tipo de cosas que yo estaba encontrando eran, bueno, hay una pequeña nota masorética que está en la posición equivocada, así que corrijamos eso, movámosla. Eran cosas relativamente triviales las que yo era capaz de encontrar, porque estaba hecho con tanta precisión. Y mientras estaba haciendo esto, yo me encontraba siempre con el nombre Yud-He-Vav-He todo el tiempo, casi en todas las páginas, y yo veía, día tras día, que una de las vocales falta, haciendo que sea impronunciable, y de repente yo estoy sentado allí, y yo encuentro un lugar donde la vocal faltante no está ausente. Y era Ezequiel 3:12. Y dice, Baruch Kavod Yehová Mimkomo. Bendita es la gloria de Jehová desde su lugar. Y yo miré esa palabra, Yud-He-Vav-He, la cual es impronunciable, y de repente tenía un juego completo de vocales, que eran Jehová. También acabo de encontrar el nombre con todas las vocales en el manuscrito, en el Códice de Alepo, que es el manuscrito más preciso.
Entonces yo dije, ok, voy a dejar de lado mi trabajo. Mi trabajo es verificar 4 grupos de símbolos. Ahora voy a chequear una sola palabra y yo solamente voy a revisar las páginas buscando únicamente esa sola palabra para encontrar un segundo testigo. Y voy revisando las páginas, página tras página, y seguí encontrando Yud-He-Vav-He, el nombre del Padre, pero la vocal está faltando de nuevo, impronunciable. Y yo pensaba, oh, fue algo de una sola vez. Yo necesito un segundo testigo. Y yo voy pasando página tras página y de repente, después de unos 15 minutos lo encuentro de nuevo. Es Ezequiel 28:22. De nuevo en Ezequiel, de nuevo en Ezequiel. Este es realmente muy importante. Es una profecía y yo estaba leyendo Ezequiel, por eso es que lo encontré allí. Es una profecía sobre Sidón. Y dice, y tú profetizarás con respecto a Sidón y tú dirás, así dice el Señor Jehová. Y Jehová allí tenía todas las vocales, Jehová. Y lo que es interesante allí es que por tradición, cuando la palabra Yud-He-Vav-He aparece junto a Adonai, lo cual es Señor, tú debes leerlo como Elohim, que significa Dios. Así que no solamente esto era un juego completo de vocales mostrándote que el nombre es Jehová, sino que por tradición esas no son las vocales que deberían estar en esta palabra y sin embargo son las vocales que el escriba puso allí de poco. Así que una de las cosas que yo no sabía es cuántas veces en el Códice de Alepo aparece el nombre con todas las vocales. Así que el Códice de Alepo es la Biblia y hay páginas que faltan. Así que de las páginas que han sobrevivido nosotros tenemos el nombre apareciendo cerca de 4000 veces. Y la pregunta que yo tenía por años es cuántas veces aparece el nombre con todas las vocales en el Códice de Alepo. Pero el Códice de Alepo tiene unas 600 páginas que han sobrevivido y yo había revisado unas 100 de ellas y encontré todo tipo de cosas, pequeños puntos y trazos que no son lo que estamos mirando. Pero al final resulta ser que había 6 lugares claros, lugares definitivos con todas las vocales en el Códice de Alepo. En el manuscrito entero, de entre los 4000 lugares, solamente hay 6 con todas las vocales. Y yo encontré 2 de ellos el 11 de septiembre. Y adivina qué, solo hay 2 en el libro de Ezequiel. Si yo hubiera estado leyendo el libro de Jeremías en aquel día, yo no hubiera encontrado ni siquiera 1, mucho menos 2. Si yo hubiera estado leyendo en el libro de Isaías, hubiera encontrado 1, pero no 2. Era solo en Ezequiel donde podía haber encontrado aquellos 2 en aquel breve tiempo. Y justo sucede que esa es la sección que yo estaba leyendo y yo no me di cuenta de esto. Yo pensé, ok, esto es claramente la mano de Dios. Con el pasar de los años he llegado a aceptar que es así, que lo encontré en el tiempo preciso, pero está esta otra dimensión que yo no había considerado hasta ahora recientemente, aquellas 6 veces. Quiero mostrarte las otras y a las personas. Voy a mostrarlo aquí en la pantalla. Voy a decirte algo, Michael. Yo puedo decirte que es un hecho que otras personas descubrieron esto antes que yo. En otras palabras, hay un grupo de personas que tomaron el Códice de Leningrado y tipearon cada marca y cada trazo en un formato computarizado y estaba allí mismo. Así que ellos tuvieron que tipear con sus dedos esas letras, tipear las vocales completas, y ellos no percibieron la importancia de lo que ellos estaban tipeando, evidentemente. Porque ellos, hasta donde yo sé, nadie señaló esto y dijo, oh, aquí está el nombre con todas sus vocales, que normalmente no las tiene, tú sabes. Por ejemplo, en este códice que copiaron estaría 6828 veces en este caso, y de todas ellas, unas 50 veces tiene todas las vocales. Eso es en el Leningrado. Sí, en el Códice de Leningrado, que es considerado el segundo manuscrito más importante de la Biblia, después del Códice de Alepo, así que ellos debieron tipear eso en los años 90. Así que claramente lo vieron, y sin embargo, por lo menos hasta donde yo sé, no dijeron, hey, más de 6000 veces el nombre es impronunciable, excepto por unas 50 veces en que sí se puede pronunciar. Ellos no sumaron 2 más 2 igual a 4, aunque literalmente sus ojos estuvieron sobre eso y ellos lo tipearon, porque ellos no se estaban haciendo la pregunta. Correcto, porque hasta donde yo sé, ellos ni siquiera se estaban haciendo la pregunta. Ellos no estaban buscando por una respuesta. Y yo estaba, como tú dijiste, clamando en oración. Padre, quiero clamar en tu nombre, y no de acuerdo a las tradiciones de los hombres, no de acuerdo a la teoría de alguien, no de acuerdo a la hipótesis de alguien, sino basado en los oráculos de Dios, en la forma en que fueron preservados por los escribas hebreos. Y hasta que tú haces esa pregunta, tú puedes estar mirándolo directo a la cara y no importará, tú no vas a percibir la importancia de eso. Y como un judío ortodoxo, tú vienes del trasfondo de nunca pronunciar el nombre. Eso es absolutamente correcto, sin tener idea, y estaba absolutamente prohibido. Correcto, correcto. Ciertamente, como judío ortodoxo, yo conocía las letras de Yud-He-Vav-He, pero no. Aún como judío ortodoxo, yo no creo que esa fue una pregunta en la que gasté mucho tiempo, realmente. Aún cuando me volví caraíta, había algo profundo allí en mi psiquis.
diciendo, mejor no nos metamos en eso, parece algo asustador. Hasta que las cosas me fueron, tú sabes, arrojadas en el rostro, como ver los rollos de plata de la bendición sacerdotal de 650 a.C. Y allí dice, y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y eso está escrito en paleohebreo. Y me digo, ¿cómo yo puedo ignorar eso? Eso es el nombre. Ahí dice, yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. Aparece en paleohebreo, Yud-He-Vav-He. Tú sabes, en aquella fase yo no estaba pensando necesariamente en cómo pronunciarlo. Eso no era tanto el asunto, pero eso es el nombre, ¿verdad? Tú no puedes poner Adonai sobre los hijos de Israel y así bendecirlos. Eso no es lo que dice, eso no es lo que Dios instruyó a los hijos de Aarón, es poner el nombre de Jehová. Y no hay milagros que hayan sucedido en ese contexto, sino poniendo su nombre. Hemos visto los milagros. Tú has visto milagros sucediendo con personas clamando en el nombre. Quiero decir, yo pienso que Dios puede hacer milagros cuando sea que quiera y Él no necesita que nosotros... Me parece bien, me parece bien. Así que, para mí, lo que era importante es que aquí tenemos el nombre en los manuscritos. No es una teoría, es un hecho, que está escrito como Jehová. Y desde el tiempo en que supe de esto, hasta hace apenas un año atrás, yo lo había encontrado en 4 manuscritos y hace un año aproximadamente yo encontré un 5º manuscrito. En este momento, mientras conversamos, ya sé que el nombre aparece en más de 50 manuscritos. Manuscritos masoréticos tempranos. Estos son manuscritos de la Biblia. Manuscritos de la Biblia escritos por los escribas judíos. Si tú incluyes manuscritos masoréticos tardíos, es mucho más de 50. Yo solamente estoy buscando los más tempranos que tengan vocales, y puedo mostrarte algunos y él lo encontró en 1 Reyes 8:11. Allí también tiene todas las vocales, y yo amo lo que dice allí. Ahí dice, Kimalek Havod Yehová et Beit Yehová, porque la gloria de Jehová llena la casa de Jehová. La segunda vez que dice Yud-He-Vav-He no tiene todas las vocales, es impronunciable técnicamente, pero la primera vez sí. Y lo que sucedió era que tú tienes estos escribas, y ellos iban copiando letra por letra, y luego ponían las vocales, y ellos sabían que debían saltearse una vocal para evitar que la gente lo pronunciara. Había un grupo, un movimiento de judíos caraítas específicamente en aquel tiempo en Persia del Este, que a diferencia de todos los otros judíos rabínicos y caraítas, esta facción en particular dijeron, nosotros debemos declarar el nombre. Así que los escribas, cuando copiaban, decían, bueno, no vamos a permitírselos, vamos a saltearnos una vocal para evitar que ellos lo pronuncien y también prevenir que cualquier persona inocente que tal vez no sabe de la prohibición del nombre o se olvida, para que no lo pronuncie accidentalmente. Así que como ves, en la mayoría de los lugares es impronunciable, pero aquí está uno de los 6 lugares en el Códice de Alepo donde definitivamente tiene todas las vocales, Jehová. Y aquí hay otra, 2 Reyes 20, versículo 9. Vayomer Isayahu Zele Jajaot. E Isaías dijo, esta es la señal para ti, Meet Jehová, de parte de Jehová. Y allí Jehová tiene todas las vocales. Y yo debo preguntarme, mientras el escriba está copiando esto y él sabe que tiene que saltearse las vocales para que esos caraítas buscapleitos no lo pronuncien u otras personas no lo pronuncien, y algo en él pone ese punto allí. Y es hermoso, es maravilloso. Ahora, yo conozco gente que dice, bueno, ok, esos son solo 2 manuscritos, el Leningrado y el Alepo. Bueno, yo lo he encontrado en más de 50 manuscritos. Yo voy a saltar más adelante y compartir algunos de los otros con las personas. Entonces, los 6 manuscritos más importantes de la Biblia, indisputablemente, cuando ellos imprimen una Biblia, la basan en el Códice de Alepo. Pero en el Códice de Alepo faltan algunas páginas, entonces lo comparan con otras 5 Biblias. El Códice de Leningrado, una cosa que se llama en la Biblioteca Británica OR 4445, el Códice de los Profetas de Cairo, la Corona de Damasco y Sasún 1053. Esos son los 6 manuscritos clave de la Biblia con vocales. Son todos de los siglos IX y X. El más temprano es el Códice de los Profetas de Cairo del 895, el más tardío es el Códice de Leningrado, que de hecho es del año 1008, es el más tardío de este grupo. Y todos ellos, los 6, tienen todas las vocales. Aquí está en el Códice de Leningrado, Levítico 25:17, y una vez más, yo amo este verso, Ki ani Jehová Elohim, porque yo soy Jehová tu Dios. Y no te lo puedes perder, tiene todas las vocales, dice Jehová. Eso es un hecho, no es una opinión, no es una teoría, no es algo que alguien tuvo en una visión. ¿Y sabes qué? Tal vez las personas han tenido visiones. Yo tengo personas que han escrito y me han dicho, bueno, Dios me dijo personalmente que su nombre es Yahuwashi. Yo no puedo discutir con lo que Dios te dijo personalmente. Aquí están los manuscritos, los oráculos de Dios. OR 4445 en la Biblioteca Británica, Levítico 22:9, que dice, Ani Jehová Mekadasham, yo soy Jehová quien lo santifica. E indisputablemente allí tiene todas las vocales. Códice de los Profetas de Cairo,
Ezequiel 7:4, nuevamente en Ezequiel, y dice, Vidatem ti ani Jehová, y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Y yo amo en la corona de Damasco es el Shema, en Deuteronomio 6:4. Y cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el mandamiento más importante, y yo creo que es en la versión en Marcos que él dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí dice, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Beahavta et Jehová Eloheja bechol levaveja. Y tres veces seguidas, Jehová tiene todas las vocales. Increíble. Hermoso. Increíble. Hermoso. Ahora, yo podría pasar por todos ellos. Aquí está el Sasún 1053. No tengo tiempo. Ahora, yo quiero retroceder antes de traer el nombre y quiero hablar sobre Adonai. La palabra Adonai, que significa Señor, legítimamente aparece en la Biblia hebrea un poco más de 400 veces. Yo creo que es 432 o algo así, más o menos. Y significa Señor, como cuando Moisés alaba a Dios, él dice, Vi Adonai, que significa Oh mi Señor. Así que Adonai aparece en la Biblia unas 400 veces y pico. El nombre Jehová aparece 6827, así que está claramente más enfatizado y es más importante. Así que esto es muy técnico, amigos, por favor tengan paciencia, voy a mostrarles esto, muchachos. Entonces, cuando Adonai es precedido por una preposición, yo sé que la gente se agita cuando escuchan de preposiciones, cuando es precedido de la palabra para, en hebreo cuando tú dices para el Señor, eso es la Adonai. La significa para, la Adonai. Y tú tienes este agrupamiento de la a. Y el hebreo hace esta cosa igual que el español si dices la anterior o la anterior. Entonces, la Adonai se transforma en la Adonai. Y lo que sucede es que la vocal se elimina de la Aleph y la Aleph es muda. Y de hecho, no se le asocia una vocal para mostrarte que la Aleph es silenciosa. Esto pasa mucho con la Aleph. Por ejemplo, la Aleph en Bereshit no tiene una vocal y eso no es inusual con Aleph. Es decir, Aleph en la mitad de una palabra. Por ejemplo, G en la mitad de una palabra sin vocales es extremadamente inusual. Hay un ejemplo donde puede suceder y no es en el nombre, pero la Aleph de Adonai es muda cuando tenemos la Adonai. ¿Por qué esto es importante? El argumento es que dicen, sí, Nehemia, tú has encontrado esto en 52 manuscritos, maravilloso, pero ¿acaso no sabes? Eres tan ingenuo. Esas no son las vocales de Jehová del nombre, son las vocales de Adonai. Y esa cosa que tú dices que es una E, la Sheva, realmente es la A de Adonai y hay una regla para las letras guturales por la cual no se escribe de esa forma. Y si eso no tiene sentido para tu audiencia, está bien, porque son puras tonterías lo que acabo de decir. Yo estoy repitiendo lo que ellos dicen y es totalmente absurdo. Así que aquí está el asunto. Ellos están diciendo que cuando yo veo Jehová, E-O-A, que esa E pertenece a Adonai. Acabamos de establecer que cuando Adonai es precedido de para por la significa para en hebreo, entonces no hay vocal en la Aleph. Entonces, ¿qué pasaría si yo te mostrara Jehová precedido por la letra Lamed? ¿Debería haber una vocal en la Yud? Y la respuesta es obviamente no, porque esa vocal representa la Aleph de Adonai, según ellos dicen. Y aquí está en el bombardero B-52. En este manuscrito tenemos la Jehová. Y no solamente que tiene la O que normalmente falta, sino que tiene la Sheva debajo de la Yud. Y tú no puedes decir que esa Sheva, esa E de Jehová, pertenece a la Aleph de Adonai, porque la Aleph de Adonai no tiene una vocal en la Adonai, la Adonai. Esa vocal se elimina. Así que este es el bombardero B-52 de los manuscritos, Michael. He descubierto 5 manuscritos que presentan el mismo fenómeno. 5 manuscritos he encontrado donde aparece la Jehová. Y de paso, no es solo la Jehová, también es Ka Jehová, Va Jehová y Ba Jehová. Son 3 preposiciones y la palabra I, donde la Aleph en la Adonai es muda y entonces la Yud no debería tener vocal, pero tiene las vocales de Jehová. Esto solamente puede pertenecer al nombre Jehová, al nombre del Padre, no puede tener nada que ver con Adonai. Y yo he leído personas, yo les leí a ustedes la cita de aquel rabino que dijo en 1896 que no hay rastro aquí de las vocales de Adonai. Yo creo que leímos eso. Él dice en 1896, Jacob Bachrach, él dice, no hay rastro aquí de la palabra Adonai. Estas son las vocales que pertenecen al nombre del Padre solamente y nada más. Y esto está probado definitivamente por los manuscritos. Una última cosa, un poquito técnica. Y veo que tengo 2 minutos, así que será realmente rápido. Entonces, cuando la G final
de una palabra es muda, a veces los escribas anotan una raya sobre ella para indicarlo. Esa línea se llama rafé y te muestra que la G es muda. De hecho, en el ejemplo que estoy mostrando aquí, ustedes ven en la esquina de arriba la palabra Ishe, que significa ofrenda de fuego, y la G en Ishe es muda, así que escribieron una línea sobre ella. Y ellos no lo hacían siempre, pero a menudo lo hacían en algunos manuscritos. Ahora, en este La Yehová y en otros 5 manuscritos, 6 manuscritos, aparece Yehová con una línea sobre la G que te muestra que la G final es muda. Ok, no hay problema. Pero si esas son las vocales de Adonai, la Y, la última letra de Adonai, no es muda. Así que no hay forma de que esa línea, el rafé que te dice que la última letra es silenciosa, pudiera tener nada que ver con Adonai. Esto prueba definitivamente que estas son las vocales del nombre del Creador del universo, del Padre. Y yo no consigo enfatizar lo importante que es esto, porque los oponentes, como siempre, dirán, pero las preposiciones, ¿qué sucede con las preposiciones? ¡Oh, Dios mío! Las preposiciones, ellas te muestran que esas no son las vocales del nombre, sino las vocales de Adonai. Y aquí son las mismas preposiciones que prueban definitivamente que estas son las vocales del nombre del Padre solamente. ¡Boom! Y dejo caer el micrófono. Quiero decir, se ha terminado. Entonces, Nehemia, gracias por estar con nosotros. Ha sido una porción del cielo. ¿Y podrías tú, por favor, cerrar con la bendición arónica tal como la leímos en el texto antiguo? Jehová, tú revelaste este nombre a Moisés. Y en número 6, tú diste este nombre a Aarón y sus descendientes, y tú dijiste, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y esa bendición fue, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se agrade de ti. Jehová levante su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Amén.